están, chicos y chicas? Ahora vamos a empezar a retomar, como dijimos, las diferentes variaciones que podemos ver y podemos relacionar con la genética de poblaciones. No la vamos a profundizar mucho más en la genética de poblaciones debido a que no tenemos tiempo. Vamos a ver los contenidos básicos que lo podemos relacionar con evolución, que ya tuvieron también evolución. Bueno, vamos a ver diferentes tipos, pero en este caso vamos a partir con la selección natural. ¿Sí? La selección natural fue una propuesta, ¿sí? Una teoría propuesta por Darwin, el que establecía que hay una cierta especie que habita en un territorio, que va a tener una proporción de alelos, de genes, que van a determinar características adaptativas. Estas características adaptativas, ¿sí? Pueden ir cambiando. ¿Cómo van a ir cambiando? A medida de alteraciones en genes. Pero ¿qué es lo que pasa? Principalmente volvemos a estas características. Estas características van a estar también delimitadas por el ambiente, ya que el ambiente puede estar a favor o en contra de estas características adaptativas. Entonces acá es cuando viene a empezar a funcionar lo que llamamos como mutación. Como sabemos, cuando se sintetiza el ADN se producen ciertos errores. Estos errores muchas veces se pueden corregir y muchas veces no. Y vamos a tener a cabo diferentes mutaciones. Tenemos mutaciones deletarias, como sabemos, son mutaciones que producen abortos espontáneos o que el individuo, ¿sí? o el feto no llegue a su ciclo final o nazca muerto. Pero hay diferentes mutaciones que son neutrales, por así decir, que es decir, que se pueden mantener con cierta normalidad. Son mutaciones normales que se pueden acoplar a nuestro material genético. Uno de los ejemplos de esas mutaciones puede residir positivamente en algunos lugares ambientales, en algunos hábitats. Ambientalmente puede tener una respuesta positiva, pero capaz que es más característica en otro hábitat, recibe respuestas negativas. Uno de los ejemplos es lo siguiente. Por ejemplo, tenemos dos pares de mariposas, verdes y rojas. ¿Sí? Los padres tienen descendencia, hijos, y entre estos hijos van a ser una gran descendencia, que vamos a tener tanto mariposas rojas como mariposas verdes. Puede que haya un depredador, que podemos llegar a tener un camaleón, que siente mayor atracción hacia las mariposas rojas. ¿Por qué? Porque las mariposas verdes pueden que se puedan camuflar con la soja. De esta manera, ¿qué va a pasar? El camaleón cada vez se va a ir alimentando de las mariposas rojas, que le llaman más la atención. Entonces, si vamos eliminando las mariposas rojas, las que van a tener más posibilidad de dejar progenie, como sabemos, son las mariposas verdes. ¿Sí? Además de eso, van a tener recursos limitados esta descendencia, que pueden ser tanto como escasez de alimento, escasez de hábitat o falta de pareja. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos las mariposas rojas que ya tienen algo en contra, que sería un depredador. Puede también que no tengan pareja para aparearse, no tengan alimento. Entonces, ¿qué pasa? A medida que estas mariposas rojas dejan de reproducirse, dejan de transmitir este gen, por ejemplo, para el color rojo. Van a tener mayor proliferación las mariposas de color verde. Entonces tienen mayor posibilidad de dejar descendencia y poder transmitir estos genes. Entonces, hablamos de selección natural, que es la adaptación o la sobrevivencia el más apto, generalmente lo que se utiliza. Siempre sobrevive el más apto. Eso principalmente es la selección natural. Vamos a seguir ahora con lo siguiente, que es con la deriva génica, ¿sí? La deriva génica va a ir acompañada de la selección natural. La selección natural va acompañada de la mutación, ¿sí? Y la deriva génica va a ir acompañada de la selección natural. ¿Cómo se va a producir? De la siguiente manera. La deriva génica generalmente se da en poblaciones muy pequeñas. Estas poblaciones muy pequeñas, ¿qué tienen? Tienen la característica de tener genes multialélicos, es decir, que en un locus determinado hay muchos alelos que codifican cierta característica. Son normales, ¿sí? ¿Qué quiere decir normales? Que todos van a tener la misma posibilidad de heredar o producir esos genes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 5 alelos diferentes, ¿sí? Para el gen de cabellos, ¿sí? Podemos tener cabellos marrones, amarillos, negros, azules, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Al ser una población tan pequeña, no es muy posible que se manifiesten todos estos genes, ¿sí? Y todos estos alelos se manifiesten. Debido a esto, hay muchas veces que
en cruzamiento, ¿sí? Se van a perder genes, inclusive genes beneficiosos para esa especie. Vamos a hacer un ejemplo. Nosotros tenemos 9 conejos. Vamos a presentar 1, 2, 3, 4, 5. Van a ser negros, ¿sí? Y 3 los vamos a hacer de color rojo, color blanco. Van a ser 3 color blanco, ¿sí? Azarosamente vamos a hacer que solamente 4 se pudieron reproducir. Puede ser por diversas causas. Pueden ser que estos 4 que quedaron se murieron, fueron devorados por depredadores. Entonces, la filial 1, hagamos un ejemplo que tiene 4 conejos negros y 1 blanco. Esto ya nos determina que, por ejemplo, el gen dominante es el color negro y los conejos de color blanco son los recesivos. Pero hagamos de nuevo, azarosamente solamente se pudieron reproducir 2 conejos negros. Entonces toda la descendencia va a ser negra. ¿Qué es lo que pasó acá? El gen para color blanco desapareció porque no tuvo posibilidad de reproducirse. Entonces eso es lo que produce la deriva génica, que se pierdan genes y más que nada se ven poblaciones pequeñas. En este caso fue una población de 8 conejos, 9 conejos, perdón, y que se fueron siempre cruzando solo los de color café por diferentes factores, dando como resultado la desaparición del gen recesivo para cabellos blancos, ¿sí? Ahí tenemos la deriva génica. Después vamos a tener diferentes tipos de deriva génica, ¿sí? Vamos a tener el efecto cuello de botella. El efecto cuello de botella. ¿Qué pasa en el efecto cuello de botella? Yo voy a tener una población que esta población lamentablemente va a recibir una catástrofe. Es decir, se puede producir un incendio, se puede producir una inundación o un terremoto. Entonces, yo tengo, hagamos de cuenta, no soy buena dibujando, esta es una botella, como el nombre lo dice. Yo en la botella voy a tener diferentes especies, la misma especie con diferentes genes, ¿sí? Yo voy a tener diferentes genes, ¿sí? Con diferente variabilidad genética, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasó? A todos estos individuos hubo una catástrofe, hagamos de cuenta que es una inundación, y solamente de esa especie nos quedaron esta cantidad de individuos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos toda esta variabilidad genética, ¿sí? Hubo una catástrofe, un incendio que hizo que se perdiera la mayor cantidad de población. Quedaron solo estos pequeños individuos. ¿Qué resultado fue? Que la variabilidad genética desaparece. ¿Por qué desaparece la variabilidad genética? Porque al acortarse la población hay un montón de genes que no se pudieron, muchos individuos que no se pudieron reproducir y dejar a su siguiente generación, su siguiente descendencia o generación, los diferentes genes que codifican para diferentes características. Entonces, lamentablemente, esto produce que se disminuya drásticamente la variabilidad genética. Y por eso se produce una deriva génica también, debido a que estos individuos solamente van a transmitir algunos pocos genes que le quedaron, ¿sí?, de la población principal. Aunque, como decimos siempre, existe una variabilidad genética y no somos todos genéticamente iguales, ¿sí? Después vamos a tener el último efecto que vamos a ver, que va a ser el efecto fundador. ¿Qué es el efecto fundador? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Yo tengo acá una población, ¿sí? Voy a tener diferentes individuos, ¿sí? Vamos a tener diferentes individuos de una misma población, ¿sí? Vamos a tener diferentes individuos que van a tener la misma, vamos a ser de la misma especie, pero como dijimos, la variabilidad genética va a depender. Y este mismo grupo de población, vamos a dar un ejemplo de qué es lo que pudo haber pasado.
se va dividiendo, ¿sí? Tenemos un grupo. Por ejemplo, tenemos una población, el claro ejemplo que podemos hacer es siempre del oso. Tenemos el oso pardo. El oso pardo tenía una gran población y puede que en el hábitat, en el territorio que se encontraron, hubo un terremoto y hubo una grieta que separó a esta población. ¿Sí? La pueden separar o de esta manera o de esta manera. ¿Qué es lo que va a pasar? No va a ser la misma información genética o variabilidad genética que va a tener esta nueva población que esta y que esta. ¿Qué quiere decir? Que estas nuevas poblaciones fundadoras van a tener una información genética totalmente diferente a la población original, ¿sí? De tal manera y tan drástico se puede llevar a cabo este efecto fundador que muchas veces la misma especie es separada y pasan alrededor de 20 o 30 décadas y esta población se vuelve a juntar y no es aptamente reproducible, ¿sí? Han cambiado tanto que no se pueden reproducir. Como por ejemplo el oso pardo. El oso pardo se cree que se originó el oso pardo y el oso polar, ¿sí? El oso polar se hizo una selección natural, es decir, se adaptó a la Antártida, ¿sí? Que es un lugar muy frío, polar que necesitaba un pelaje blanco para poder camuflarse y se tuvo que acoplar ese hábitat del oso pardo a la otra hábitat, ¿sí? Ambos se juntan y no son compatiblemente para dejar descendencia. Lo mismo pasa con el efecto fundador, ¿sí? Bueno, nos seguimos viendo en los próximos videos de división celular.